Bueno, pues quiero empezar recordando que os dije que yo tenía un vicio que era leer la prensa diaria, ¿no? Sigo teniéndolo, todavía no lo he perdido, desde la última vez que nos vimos, antes de venir aquí ya la he leído. Y el día 29 es sencillamente por deciros una nota muy simple, pero que a mí me ha llamado la atención. El 29 de marzo salió una nota de prensa sobre un colegio en Motril que, casualidades de la vida, es concertado. Se llama Ave María Esparraguera, es un colegio pequeño, en una zona difícil de Motril, y donde hay musulmanes, hay rumanos, hay hispanoamericanos, hispanos, hay gitanos y hay payos, motrileños, granadinos, ¿no? Bien, y entrevistan a la directora. Aquí está, viene una foto de un padre musulmán con los niños musulmanes, porque la directora habla de la interculturalidad y quiere que en su colegio pues haya una gran tolerancia. Y me ha llamado la atención porque resulta que, en concreto, la periodista que habla de ella, de la directora, la pone como una mujer valiente. A mí no me extraña, teniendo lo que tiene de tanta gente distinta, no me extraña que la mujer sea una mujer valiente, la directora. Y al final, casi al final de la entrevista, dice esto textualmente: que los chiquillos aprendan todas las culturas a través de la música o del teatro, y que los problemas los arregle un mediador, porque Celia, que así se llama la directora, que es realista, sabe que no todo es un camino de rosas y que algunos conflictos se puedan presentar. La línea general era la capacitación de las personas voluntarias que pueden trabajar en el mundo de los conflictos y de la mediación, y eso significa sencillamente pues prepararlos para trabajar en ese campo. Pues me parece que lo mínimo que podemos saber es qué es conflicto y qué es mediación. Bueno, pues, ¿qué es conflicto? ¿Qué es conflicto? Pues lo primero que podemos decir conflicto, y seguro que estáis todos de acuerdo conmigo, es que es universalidad. Es decir, en todas partes hay conflicto. Pequeño o grande, en todas partes hay conflicto. Por poner tres ejemplos muy concretos, muy sencillos. Grandes y difíciles. Uno, Siria, un gran conflicto. Bien, pues la ONU ya ha mandado un mediador. Ya sabéis que ha mandado a Kofi Annan para mediar ese gran conflicto que existe en Siria. Otro conflicto que ha surgido ahora, y concretamente en nuestro país, con Argentina, el problema del petróleo, ¿no? Bien, pues en este caso concreto no va a haber mediación, sino que por el contrario, el conflicto existe, pero han decidido que sea el Tribunal Internacional de Arbitraje. Después diré algo sobre eso. Lo que con respecto a la mediación, que es un mediador, que es un juez, que es un árbitro. Han decidido que sea un miembro del internacional de arbitraje, un árbitro quien decida sobre este tema. Y luego, un conflicto muy sencillo que se lo comentaba a Miguel la última vez que estuve aquí, el mío, yo he tenido 20 años un conflicto. Y gracias a Dios, pues, ya está solucionado. O sea, pero he tenido 20 años un conflicto. He tenido un gran mediador, las cosas como son. He tenido un gran mediador y por eso se ha solucionado a la perfección. No solamente se ha solucionado a la perfección, sino que soy feliz. O sea que tan feliz que no lo cambiaría por nada. O sea que, y ha sido 20 años de conflicto. 20 años durado. Bien. Universalidad. ¿Qué más cosas podemos decir que es un conflicto? Pues un conflicto es un conjunto de posiciones frente a la existencia humana. Pues efectivamente, cada uno tiene la suya. Yo tengo mi posición y la persona que está enfrente tiene la suya. Ella dice que esa persona dice que ella lleva razón y yo digo que llevo razón. Puede ser
religiosa, ideológica, puede ser emocional y puede ser profesional. Puede ser muchas más, pero poner lo que más destaca, ¿no? Pero no se queda solamente ahí, sino que también es consubstancial a la naturaleza humana. Es decir, que el conflicto no va separado del ser humano, es decir, está en nosotros. En cualquier momento surge un roce en la misma familia, entre una pareja, entre un matrimonio, entre el matrimonio y sus hijos, entre los hijos y sus padres, e incluso con uno mismo. Por lo tanto, en definitiva, el conflicto es universal, es un conjunto de posiciones frente a la existencia humana, religiosa, ideológica, emocional, profesional, consubstancial con la naturaleza humana e incluso con uno mismo. Esa es la definición de conflicto. Lógico que te puedes pelear consigo mismo. Generalmente si uno tiene un conflicto consigo mismo como el que yo he tenido, pues he tenido que acudir por la persona que yo me he sentido más identificada, que me podía ayudar para solucionar el conflicto. Mi conflicto, mi caso concreto, ¿no? De todas formas, si el conflicto es tuyo, tú puedes acudir a una persona que te puede ayudar, porque el conflicto puede ser tuyo muy personal, pero lo mismo resulta que es a causa de que has tenido algún problema o algún roce o alguna dificultad con otra persona y sientes tú que eres tú mismo el que el conflicto lo has creado tú y es problema tuyo. ¿Somos ya conflictivos? ¿Somos conflictivos por naturaleza? No somos conflictivos, pero que el ser humano en sí, todo lo que hay no se comparte igual. Y lo que tú piensas, puede ser que yo no lo piense. Y bueno, si nos respetamos mutuamente, pues puede ser que no haya problema, pero si no nos respetamos, yo te respeto, aunque no lo compartas, tú me respetas, aunque tú no compartas lo que yo digo, pero si resulta de que aparece el que no nos respetamos, pues aparece el conflicto. Pero roce aparece, como estamos en donde nos estamos moviendo ahora mismo, tú sabes que incluso hasta entre Pedro y Pablo hubo conflictos, ¿no? Entre Pedro y Pablo, ¿no? Los santos, sí, el apóstol de los judíos y el apóstol de los gentiles, y a ver la circuncisión y no circuncisión, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? A ver si eran aceptados o no eran aceptados, si eran circuncidados o no tienen que ser circuncidados para formar parte de esas primeras comunidades cristianas. Y eran dos grandes apóstoles, ¿no? O sea que luego se llega a un acuerdo, ¿no? y se arregló el tema, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos los gentiles. O sea que, bien, continúo diciendo ¿cuál es el rasgo común en los conflictos? Pues mira, el rasgo común en los conflictos es la percepción. La percepción. ¿Y qué quiere decir eso de la percepción? Pues que cada parte, estoy hablando del conflicto en general, cada parte es lo que cada uno ve sobre el tema que se está tratando. Es decir que recordáis en bachillerato cuando estudiamos filosofía o algo de psicología que nos sacaban siempre una diapositiva sobre una mujer que parecía que yo veo una mujer mayor y yo veo una mujer joven. No sé si recordáis aquello de la percepción, o en psicología o en magisterio. Yo lo estudié en magisterio en psicología general. Te sacaba la diapositiva y se veía allí una mujer que yo veo una mujer mayor, y yo veo una mujer joven, pues yo no veo nada, yo no veo nada. Y yo decía, pues yo veo las dos, si miro veo una joven y una mayor. Es la percepción que se tiene de cada cosa. Ahí surge el conflicto, porque cada uno tiene su percepción. Recuerdo que nos pusieron en el máster, nos pusieron una imagen preciosa de un paisaje, como lo que hay ahí, una montaña a lo lejos. Bueno, aquí no son de montaña, pero en fin, con un lago muy bonito y las montañas. Fueron acercando la imagen y alejándola. ¿Qué veis? Oye, escucha, pues se ve ahí un león. Y yo de lejos, no veo ningún, y más con la vista. Ya va así, pues es verdad, soy un león. ¿Dónde lo veo? Aquí, en la parte derecha veo un león. Pues yo veo en esta parte izquierda un hombre
tumbados muy tranquilamente en el lago, al lado del lago. Cada vez que nos acercamos, pues yo veo una mujer que está cogiendo fruta, por ejemplo, se veía. Y yo veo una jirafa, y resulta que lo alejaba, yo veo un paisaje con un lago muy bonito, las montañas, y en medio un lago. Y cuando se acercaban o lo alejaban, cada uno veía de los 40 que estábamos como alumnos, íbamos viendo cosas que no habíamos visto. Es decir, es la percepción que tenemos de las cosas. Tú la ves de una manera, yo la veo de otra, y ahí es donde surge el conflicto. Es el rasgo común en el conflicto, la percepción que se tenga de las cosas. Pues, si nos podríamos poner muchos ejemplos, pero no nos da tiempo. Concretamente en el caso concreto de una pareja, de un matrimonio, cómo ve cada uno la educación de los hijos, la percepción que yo tengo de cómo educar a los hijos, y lo puede ser que ella lo vea de otra manera, y él lo vea de otra manera, y surge el conflicto, por la percepción que se tiene cada uno a la hora de ver la educación de ese hijo, o de esa hija, o de esos hijos, o de esa hija. Bien, hay dos tipos de tipologías de conflictos, y junto a ello el tema psicológico, pero dos tipos muy concretos. Uno que no es difícil y problemático, y otro que sí es problemático. Uno se llama los conflictos razonables, y lo dice la palabra, razonable ya se definía que el conflicto se puede razonar, y luego está los conflictos emocionales, que estos ya son más complicados. 3 ideas de los conflictos razonables y 3 de los conflictos emocionales. De los conflictos razonables, pues hay intereses objetivos, por eso son razonables, porque son objetivos, diferentes, por lo tanto, aunque sean diferentes, pero como son objetivos, se puede dialogar, se razona. Se apela a reglas consensuadas para solucionar esos conflictos. Se apela a reglas consensuadas, nos ponemos de acuerdo, como son objetivos, tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra, pero podemos llegar a ponernos de acuerdo para arreglar el problema de una manera razonada, de una manera razonable. Y tercero, se negocia, si hace falta negociar, se negocia, y se le da una solución que sirva para arreglar el conflicto, y no hay ningún problema. Yo renuncio a algo de lo que yo creo que objetivamente está bien, y tú renuncias a algo que tú crees que también está bien, pero para que no haya problemas, pues los dos renunciamos un poco, o las dos partes renuncian un poco, y entonces pues se arregla el conflicto. Pero luego está el conflicto emocional, o los conflictos emocionales. Estos son más complicados, porque los conflictos emocionales, perdonad que como un ojo veo bien, otro no veo bien, pues tengo que estar aquí. Hay emociones encontradas, y las emociones es una actitud del ser humano que, bueno, que uno esté una emoción interior muy fuerte, no renuncia así porque sí a esa emoción que tiene interna. ¿Qué lleva consigo esa emoción tan profunda interna que un ser humano pueda tener? Pues lleva consigo porque se enfrenta a una guerra de personas. Sí, las personas se enfrentan, terminan enfrentándose. Yo estoy convencido de esto, aunque sea totalmente subjetivo el tema, pero como estoy convencido de ello, no me bajo del carro, y por lo tanto me mantengo en las 13. Y eso, lógicamente, pues lleva a un enfrentamiento muy fuerte. Se le llama guerra de personas, o sea que es fuerte, que es duro. Y por último, pues dentro de los conflictos emocionales se pretende, esto todavía más duro, aniquilar al enemigo. Es decir, que como yo llevo razón, aunque sea subjetivo, como yo llevo razón, yo tengo que acabar con la otra persona. Y es la única manera de que yo gane, para que la otra pierda, porque yo siempre llevo razón. Eso se llama conflictos emocionales. Aquí es donde surgen estos graves problemas, donde tiene que intervenir, pues, hombre, lo ideal sería que interviniera un mediador,
pero cuando no hay un mediador, pues termina por intervenir un juez o termina por intervenir un árbitro, ¿no? Hay un programa por ahí en una televisión, que a mí no, yo lo he visto más que un par de veces porque he ido a comer a alguna casa y lo tenían puesto. Y lógicamente cuando sale el árbitro al final, cada uno expone, se tiran a rajatabla, se machaca uno al otro, puede ser matrimonio, puede ser hijo y padre, madre e hija, hijo y madre, bueno, incluso por llevar puestos la música en la casa, ¿no? No se puede llevar. Y van al programa y bueno, y al final tiene que salir el árbitro, pegar allí, y lógicamente en los conflictos emocionales, si interviene un árbitro, al final está claro que uno gana y otro pierde. Bien, y luego psicológicamente hablando, hay otros 3 puntos importantes dentro de la tipología, desde el punto de vista psicológico. Vuelve a salir otra vez la palabra percepciones porque es fundamental. Percepciones e informaciones sesgadas o erróneas. Uno puede tener su percepción, pero resulta que esa percepción pues, es errónea. Es decir, no es tal como tenía que ser desde el punto de vista psicológico, o es errónea, está equivocada. Falta comunicación, aparece el problema de la comunicación desde el punto de vista psicológico, que es fundamental, lo tengo subrayado, porque no hay comunicación, pues lógicamente es imposible llegar si no hay comunicación no se puede dialogar, si no se dialoga, pues lógicamente la percepción que tú tengas y la que yo tenga es imposible llegar a un acuerdo. Y 3, problemas de conducta. Se suele dar sobre todo en el tema intergeneracional y en el tema educativo, padre-hijo, hijos-padres, y en el tema alumno-profesor, profesor-alumno, alumna-profesor, profesor-alumna, ¿no? Bien, bueno, voy a acabar ya casi. Hay unas plantillas de análisis de los conflictos, que esto sí me parece que es fundamental que lo sepamos, que se llaman PIN. Y PIN son las iniciales de 3 palabras: posiciones, intereses y necesidades. ¿Qué son las posiciones? Es lo menos complicado. Es lo que se suele llamar la tribuna. ¿Qué piden? ¿Qué piden las 2 partes? Tú ya te sientas con ellos, habla tú y di qué es lo que piden. Y después, ahora habla tú y di lo que pides. La pregunta es, ¿qué dice cada persona que quiere? Las posiciones, ¿qué dice cada persona que quiere? ¿Cuál es su exigencia? Los intereses y las necesidades, esto sí es más importante, porque aquí la pregunta es, ¿qué quiere realmente cada persona? Antes era la tribuna donde se podía dialogar, viendo qué es lo que pedía cada persona, qué es lo que quería. Yo digo esto, yo digo lo otro, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo pido una cosa, no me la da, ella pide otra, a mí no me la da el otro, el alumno dice una cosa, la profesora dice otra cosa, etc. La tribuna. Intereses, pero realmente, ¿qué es lo que pide cada persona? Después de esa discusión o ese diálogo intenso, ¿qué pide realmente cada persona? Un minuto. Y 3, necesidades. Esto ya es lo fundamental. ¿Qué es aquello de lo que cada persona no puede prescindir? Pero aquí hay que tener una cosa muy en cuenta, y es lo que se llama efecto iceberg. Más o menos sabemos todo lo que es un iceberg. En el iceberg se ve la parte que sobresale, se ve una parte, el agua, y debajo puede ser que eso que se ve sea esto, y lo que hay debajo es, el iceberg es grandísimo, ¿no? Bien, pues en los PIN, en el análisis de los conflictos, en las posiciones, en los intereses y en las necesidades, hay que tener muy en cuenta el efecto iceberg. El efecto iceberg es que vemos lo que las partes dicen. Es decir, hemos visto posiciones, hemos visto intereses y hemos visto necesidades. Pero, ¿y lo que subyace debajo de lo que ellos nos dicen? De lo que las partes nos han dicho, de esas posiciones, de esos intereses y de esas necesidades. ¿Qué subyace debajo? Debajo pues subyace miles y miles y miles de cosas en cada persona, en cada ser humano. Concretamente, emociones, sentimientos, percepciones, y por lo tanto, una de las cosas, y ya acabo,
me falta alguna cosilla más que si perfil lo dejamos. ¿Qué es lo que mínimo que se pide? Que por eso se firma en el acta inicial cuando se hace, que aquí lo tengo, el acta inicial cuando tienen que firmarlo. Acta inicial o de aceptación de la mediación. ¿Qué es lo que se pide cuando se hace mediación? Y dos personas quieren hacer mediación para solucionar el conflicto. Se pide buena fe. Buena fe. Porque si tú vas a decir lo que te interesa y yo digo lo que me interesa y yo escucho eso, pues me parece muy bien. Pero ¿y todo lo que hay por detrás? Todo lo que subyace, el efecto Isabel, que es la buena fe. Ya. Bueno, vamos a ver. De conflicto, el máster se puede decir que ha sido 2 años. Fijaros vosotros en qué redució el conflicto y no me ha dado tiempo. O sea que, y han sido 2 años, o sea que el máster. ¿Cuál es la labor del mediador en un conflicto? Pues sencillamente cuestionarlo todo. No puede ser, pues sí, como lleva razón, pues no puede darle la razón a uno, quitársela a otro, no puede dársela la razón al otro y decir que el otro tú estás equivocado, no. De las dos partes tiene que cuestionarlo todo lo que le plantee tiene que cuestionarlo. Esa es la gran labor. Y luego, ¿y qué hace un mediador cuando realiza su trabajo? Está formando parte de lo que se llama la cultura de la paz, porque lo que intenta es que haya paz entre las partes que están en conflicto. Y dentro de esa cultura de la paz, lo que va a hacer es gestionar el conflicto. Gestionar, no resolver el conflicto. Quien tiene que resolver el conflicto son las partes, porque si fuera resolverlo, para eso están los jueces y para eso están los árbitros, no de fútbol, sino el arbitraje. Como he dicho antes, por los que antes no estabais, el caso concreto del problema entre Argentina y España con el tema del petróleo, pues se ha decidido que sea un miembro del Tribunal Internacional de Arbitraje para resolver el conflicto entre España y Argentina sobre el caso de Repsol, ¿no? Mientras que en el caso concreto de Siria, que es un gran conflicto de un pueblo, se ha decidido que sea un mediador. La ONU, en este caso concreto, a un ex secretario general, que es Kofi Annan. Entonces, si Kofi Annan ha ido a Siria a gestionar un conflicto, a ver si pone paz, ha ido en la cultura de la paz, intentar que haya paz en Siria. Mientras que el caso concreto de Repsol en Argentina, no va el árbitro a intentar poner paz entre España y Argentina, va a solucionar un problema que se ha presentado, a resolverlo, y entonces ha decidido un arbitraje. Entonces el árbitro lógicamente tiene que tomar una determinación, si le da la razón al gobierno de Argentina o le da la razón al gobierno de España. Por lo tanto, en esto, una de las dos partes, aquí no ganan los dos, aquí uno pierde y otro gana. Cuando interviene un juez o interviene un árbitro en un conflicto, hay alguien que le toca perder y alguien que le toca ganar. Cuando interviene un mediador, se intenta lo que se llama tú ganas y yo gano, los dos ganamos. Porque no lo resuelve el árbitro y un juez, el mediador solamente lo gestiona para que ellos resuelvan el conflicto. Bueno, ¿qué es la mediación? Un procedimiento de gestión, lo tengo subrayado, de gestión de conflictos en el que las partes enfrentadas acuerdan que una tercera persona cualificada, imparcial y neutra les ayude a alcanzar por sí misma, lo tengo subrayado, por sí misma, un acuerdo que les permita resolver el conflicto que les enfrenta sin necesidad de someterlo, y lo tengo subrayado, a una autoridad judicial. Por tanto, se realiza entre personas que consienten libremente su participación y de la que dependerá exclusivamente la solución final. Lo tengo subrayado, la solución final, porque no depende del mediador, que el mediador no da la solución. El árbitro da la solución,
y una de las dos partes se va a amargar y la otra se va diciendo aquí he ganado yo, y un juez, también una parte se va diciendo que yo he ganado y la otra parte se lleva diciendo pues que yo he perdido. Aquí no, aquí la solución la dan ellos y por lo tanto se intenta que la solución sea el bien para las dos personas o el grupo de personas que estén en conflicto. El proceso se lleva a cabo con el apoyo de una tercera persona que desempeña un papel de mediadora y está sujeta, el mediador, la mediadora, la persona mediadora está sujeta a principios como es la voluntariedad por parte del mediador, la imparcialidad, la neutralidad y la confidencialidad. Esa es la definición de lo que es la mediación. Y como veis, si hay que sacar una idea clara, es la más importante, que el mediador no resuelve el conflicto, que lo gestiona, la solución del conflicto no la tiene que dar el mediador, la da las partes. Ellos son los que tienen que decidir lo que tienen que hacer. El mediador es, lo dice la palabra, mediar, que haya diálogo, que haya comunicación, que ese es el gran problema de la sociedad de hoy, que ni hay diálogo ni hay comunicación, y que puede ser que por cosas muy sencillas y muy simples, dos personas estén en un conflicto, o un grupo de personas estén en un conflicto, y que resulta de que no se soluciona pues porque no hay diálogo, porque no hay comunicación de las personas. Pon algún ejemplo de los tuyos que han logrado. Mi vecina de arriba, que me echa todavía 100 litros de agua porque llega a las macetas todas las mañanas, a las 8 de la mañana y me pone perdido mi casa. Todas las ventanas, los balcones, la ropa que tengo tendida. Y esta señora ya se ha cansado de repetírselo 50 veces y ha ido a la policía ya diciendo, mira, ya me ha hartado, voy a poner una denuncia. Y ha dicho el policía, mire ¿usted cree que eso es una razón? Después de haberle dicho a los policías para qué estamos allí. Y entonces dice, hombre, pues la verdad es que no, pues mira, por hablar que no quede, ha dicho la señora, por hablar que no quede. Y en este caso concreto, pues se ha ido a hablar conmigo, le he explicado lo que le he dicho yo no soy policía, le he dicho que soy mediador, le he explicado que es la mediación, y dice, hombre, yo la verdad es que me gustaría llevarme bien con mi vecina de arriba. Yo poner una denuncia es porque ya estoy cansada de que esto ocurra y como no me hace caso, y esto como que es lo que hay que hacer, pues, total, se lo explico, le digo lo que hay que hacer, ella dice, pues mira, pues me parece bien, no le voy a poner la denuncia, voy a intentar que consigamos que haya un diálogo, a ver si conseguimos que no haya este conflicto que si se pone una denuncia va más. Bien, entonces yo he hablado con la persona y digo, mire usted, déjeme su teléfono, tiene usted el teléfono de su vecina o cómo se llama, y efectivamente se ha ido, me despido de ella, digo, yo la llamaré para ver según lo que me conteste su vecina de arriba. Y efectivamente, yo he llamado a la vecina, mire, llamo de la Jefatura Superior de Policía, la otra persona se queda con la boca abierta, claro, pero mire, perdón, yo no soy policía. Entonces ya se tranquiliza. Mira, he querido, su vecina que ha estado aquí, le explico lo que ha pasado, dice, y le he explicado a esta señora, aquí hay un mediador, que soy yo, le he explicado a su vecina de abajo que ha venido a poner una denuncia contra usted, por fin. Y no me diga usted, entonces, pero ha entendido que para antes de poner una denuncia, que está dispuesta esta persona, por esta causa que usted parece ser que ella... pues mira, pues voy a ir. Pues nada, pues se ha presentado allí en la policía esta vecina de arriba, he dialogado con ella, he hablado con ella, le he explicado lo que pasa. En este caso concreto ha habido la suerte de que ha entendido que ciertamente se estaba pasando un poco con el agua. Lo ha entendido. Claro, es que mira, si no lo entiende y no hay voluntariedad, se corta es decir, para que haya mediación tiene que haber voluntariedad. Si no hay voluntariedad por las dos partes no puede haber mediación. Claro. Entonces, pues sí, pues usted no se preocupe, ya me despido, yo la llamaré, voy a llamar a su vecina para ponernos de acuerdo un día aquí. Y efectivamente, he llamado a las dos, lo hemos visto un día en la Jefatura Superior de Policía, en el despacho, y llegamos a un acuerdo. Yo no intervine, solamente le puse lo que dice la definición de mediador. Y efectivamente se llegó a un acuerdo.
Se hizo el acta de... Aquí tengo... Me lo he traído por... No lo vamos a ver porque esto es... Confidencial. No, es simplemente se le explica las características de la mediación, que son 2 folios, hay un acta inicial de aceptación de la mediación, que hay que firmarlo todo, por supuesto no puede haber violencia, eso está claro, hay que comportarse, si no el mediador puede romper enseguida, es decir, se acabó. Hay un papel que pone agenda del proceso de mediación, los puntos que se van a tratar, y después de eso, si todos estamos de acuerdo y lo compartimos y seguimos adelante, pues al final, acta final de mediación, que se firma y se entrega a quien corresponde. En el caso concreto, como esto ha sido cosa por primera vez, la Jefatura Superior de Policía se le ha entregado al Jefe Superior de Policía, que es para entregarlo en Madrid. No ha tenido que pasar por un juez. Si esto hubiera sido una orden de un juez, yo le tengo que entregar al juez este acta, firmado por estas 2 personas, por mí, y que el juez llama a estas 2 personas, me llama a mí, y entonces le pregunto a las personas si están de acuerdo con lo que aquí han firmado, si están de acuerdo, pues que hay que ponerlo en práctica. Si no, que automáticamente pasaría a su juzgado, porque la otra persona pondría una denuncia y pasaría a su juzgado. Los jueces en esto están muy a favor de la mediación. Es difícil, ¿no?, la imparcialidad cuando te das cuenta de, por un lado, que... Fijaros que una de las cosas que más insiste en la mediación es la imparcialidad del mediador. La agenda, el protocolo, es decir, qué condiciones para enviar, qué cosas se comprometen en la agenda, ¿no? En un caso de conflicto matrimonial, ¿qué pones ahí? Si hay violencia, no se puede hacer mediación. Cuando en una pareja existe... Pero cuando no hay diálogo ni comunicación es porque no hay respeto. Bueno, pero muchas veces, no sé, la experiencia que tú puedas tener, muchas veces las personas que no saben dialogar ni saben comunicarse. Y puede ser que sea una simple tontería, por ejemplo, pues que cuando entra mi marido por la puerta, pues jamás me dice, buenas tardes, me alegro de verte, qué bonita estás. Yo qué sé, por ejemplo, eso. Y ella a eso le duele mucho. Iban así 10 años casados y jamás se le hizo el marido. Bueno, eso ella, cada vez que no lo oye, pues su corazón le duele cada vez más. Se lo podía decir a él, pero resulta que no se lo dice. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Pues yo creo que no. Sencillamente que si hubiese una comunicación entre los dos, pues lo mismo se arreglaba el problema. Esto es lo que vas poniendo en la agenda, y a través de estas cosas más visibles, a lo mejor se llegan a otras que son más efectivas. Exactamente. Es lo que antes he dicho del efecto iceberg. Con el conflicto. En las partes te explican lo que hay, las posiciones, los intereses y las necesidades, PIN que se llama, posiciones, intereses, necesidades, pero hay que tener muy en cuenta el efecto iceberg. El iceberg se ve una parte y debajo del agua puede ser que esa parte sea 1000 veces más grande de lo que se ve fuera. Entonces resulta que las 2 personas te dicen cosas, qué es lo que te dicen, pero luego subyace debajo de eso emociones, percepciones, intereses, familia, hijos, actitudes con respecto a la educación de los hijos que no quieren decir. Y entonces se le pide a las 2 partes que, en caso concreto de las parejas sobre todo, se le pide buena fe. Bueno, se le pide a todos, pero que haya buena fe, es decir, que cuenten todo, porque si no cuentan todo, poco puede ser mediador. Si solamente cuentan lo que a ellos les interesa contar, lo que se ve, lo que ellos creen que se ve, pero y todo lo que hay, que llevan dentro de su ser, en su corazón, que ahí lo tienen mascándolo, si no lo sacan fuera es que es muy difícil poder trabajar la mediación si no sale todo hacia afuera. No sé yo si en este caso concreto, en el tema de con nosotros mismos, cuando estamos en secretos de confesión, si una persona no saca todo, pues lo mismo no podemos ayudarle. No, yo me arrepiento de todos mis pecados. Si no te dice más, pero bueno, lo mismo hay algún problema que puedo ayudarte. Si no dice más que eso, ¿cuál es el rol del mediador? Como antes hemos hablado de conflicto, ahora ¿cuál es el rol del mediador? Bueno, ya sabéis que el rol es el papel del mediador, ¿no? Es solucionar el problema del conflicto, el problema que se presenta, sin darle la solución. No somos jueces, ni somos árbitros. Solucionar el problema sin darle la solución a las partes.
Y segundo, facilitar la solución. Nunca proporcionársela. Ayudarle a que la solución se haga realidad, pero no proporcionársela. Por lo tanto, participamos con ellos en que lleguen a acuerdos, lleguen a renunciar a cosas que pueden renunciar y a cosas que no están dispuestos a renunciar, pero que por el otro, o por la otra, o por el problema que sea que se presente, pues entre los dos se llegue a un acuerdo. Pero que lleguen ellos, no llega el mediador, porque entonces ya seríamos un juez, ya seríamos un árbitro. El problema está en el que si hacemos de árbitro, de jueces, y solucionamos nosotros el problema, alguien no sale bien parado, alguien siempre va a perder, y lo que queremos es que los dos ganen. Aquí la estrategia es pierde, pierde, yo gano, tú pierdes, yo pierdo, tú ganas, yo gano, tú ganas. De esas 4 estrategias, el mediador lo que quiere e intenta es que los dos ganen. Si los dos ganan, la única solución para que los dos ganen es que sean ellos los que den la solución. Conclusión, los jueces, la mayoría de los jueces, están por la labor de que haya mediación. Como la mediación es voluntaria, no se puede obligar a nadie a hacer 5 minutos. Como la mediación es voluntaria y no se puede hacer si las partes no quieren, como el mediador, si no está dispuesto a hacer mediación, tampoco tiene por qué hacerla. Entonces resulta de que hay una primera parte en el que el juez sí puede pedirle a las partes, por ejemplo, en la mediación familiar, que es el caso más concreto que tenemos, que los juzgados están colapsados con el tema de la mediación familiar. Hemos tenido un juez de Málaga, que es un defensor, lleva 25 años luchando a favor de la mediación, que él no puede obligar a hacer mediación mientras no haya violencia, a la pareja, pero sí les pide, como juez, que hagan una mediación que le sirva de información. Tiene una psicóloga que trabaja con él, en el que esta mujer mediadora, en Málaga, y ella se reúne cuando dice a la pareja, pues mira, pues vamos a reunirnos, porque ella busca a su abogado, él busca a su abogado, interviene en muchas partes, entonces esta mujer esta psicóloga se reúne con las dos partes, y si llegan a un acuerdo y dicen, pues vamos a hacer mediación, el juez automáticamente lo aprueba y hacen mediación. Que llegan a un acuerdo, pues entonces el acta final se lo presentan al juez, el mediador acompañado por las dos partes. ¿Están de acuerdo? Sí, lo han firmado con todos los datos, pues a ponerlo en práctica. ¿No llegan a un acuerdo? Pues entonces se sigue lo que marca la ley, se le obliga pues, a que cada uno busque su abogado, defienda sus intereses, y lógicamente pues eso lleva mucho tiempo, muchos malos ratos, muchos sufrimientos emocionales y también, ¿por qué no decirlo?, también mucho dinero por medio, porque cada abogado, los abogados van a defender siempre a su parte. El hecho es que te reúnes con personas en las que intentas porque no haya enfrentamientos, no haya conflictos, sino que lleguen. Lo que no va a arreglar, en el caso concreto de la familia, es que vuelvan a ser una pareja estupenda, que se quieran mucho, eso no, pero que sí se entiendan, que se comprendan, que se respeten, que se escuchen, y que si tienen hijos, que sean capaces de trabajar y de luchar por su hijo, educándolo y haciendo las cosas bien. Eso sí. Lógicamente el mediador tiene que tener habilidades para trabajar en la mediación, ¿no? Y hay muchas habilidades, entre otras cosas porque cuando estás reunido con las personas y estás haciendo mediación, la comunicación no solamente es verbal, es que hay que mirar también la comunicación no verbal. En la pareja, si tú estás con ellos reunidos y tú ves a la persona que está hablando imparcial con los dos, respetando los turnos para que uno hable, el otro hable, ahora, perdona, deja que hable la otra persona, ahora por favor, tú ahora guarda un momento de silencio y que hable la otra persona. En fin, resulta que te puedes encontrar con que está hablando la persona y tiene la otra persona que está haciendo unos gestos con las manos, o con la vista, o con la boca, que dice, señor, si es que está tragando, es que lo quiere estrangular, o la quiere estrangular, ¿sabes? De eso tiene que darse cuenta el mediador. Esa es comunicación no verbal. O sea que, si veo así haciendo así,
O por el contrario, vamos a suponer que esa comunicación no verbal sea que la otra persona es tan cariñosa, tan abierta, y que lo que quiere es justo que haya paz, la cultura de la paz, que eso es lo que se llama el mediador, está moviéndose en la cultura de la paz, y va a ser, sí, lleva tarazo, sin decirlo, ¿no? Que está diciendo dentro, si en el fondo lleva por dentro, sin que lo diga de palabras, dice, o sea, eso es comunicación no verbal, y ves si una persona está sudando, son muchas actitudes las que se ven en las personas cuando estás dialogando con ellas. Dos fundamentales que tiene que tener un mediador, para que las otras personas vean que la persona que tienen enfrente es una persona que lo trata con respeto, con cariño, que lo escucha y que está disponible para ayudarle a solucionar su problema. Una es la escucha activa y otra es la empatía. De todas las habilidades que hay, si un mediador no tiene la capacidad de escucha activa y de empatía, no simpatía, no lo confundamos, la simpatía es subjetiva, la empatía es objetiva, no puede ser mediador, no puede trabajar de mediador, no le sale, no sale. Yo tengo aquí puesto que la escucha activa lleva consigo escucharlos con respeto y escucharlos con cariño a los dos, siendo imparcial, fijarse muy bien en la comunicación verbal, pero más todavía en la comunicación no verbal, en esa escucha activa, y luego con respecto a la empatía, ponerse en el lugar del otro. Si a ti te estuviera ocurriendo esto, ¿cómo tú lo harías? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo actuarías? Sí, estás empatizando con la otra persona, con las otras dos personas, con lo que dice una y con lo que dice la otra. Y acabo hablando de la empatía diciendo que, lógicamente, la objetividad que lleva la empatía, objetividad con los hechos que te van contando y con los sentimientos que cada una de las personas tiene. Empatizar con las dos cosas, con los hechos y con los sentimientos. Y luego, dentro de eso, de la empatía, hacerle saber de que tú no vas a hacer nunca interpretaciones de lo que cada uno te está diciendo. Interpretaciones personales y particulares. Ninguna, ni estando delante de ellos, ni detrás de ellos. Ni con uno, ni con el otro. Y acabo. Y sí se puede hacer, emitir hipótesis que pueden ayudar a la hora del diálogo, de la empatía. Es decir, suposiciones hacer una suposición de una cosa, del tema según que estén hablando, una suposición. Sea posible esa suposición o no sea posible, tú dices, mira, ¿y no sería bueno que los dos pusieseis sentados en la mesa y os dierais la mano? Una suposición, ¿no? Y eso es imposible. No, pues ya está, porque claro, ya está. No, a ver, puede ser posible. Ya hemos llegado ya a algo, ¿no? Dice, pero para sacar, por si de ahí se puede sacar algún provecho, si de ahí se puede sacar alguna consecuencia positiva. Entonces, esas dos cosas, escucha activa y empatía. Muy bien.